de lo que es tuberculosis. Me voy a enfocar básicamente en lo que es pulmonar, porque como todos sabemos el tema es muy extenso. Y el propósito básicamente es refrescar el abordaje del paciente pediátrico con síntomas pulmonares, cómo abordarlo, cómo hacer el diagnóstico, y lo primordial de esta charla, que me alegro mucho que haya alguno que otro funcionario, es cómo dirigir al paciente para que complete su tratamiento. Esto es importantísimo, tanto como el diagnóstico del paciente, porque si se nos pierde el paciente, quedamos en la misma o peor. Bueno, nada más para refrescar, recuerden que nos vamos a enfocar en la tuberculosis producida por el Mycobacterium tuberculosis. Recuerden que hay unas Mycobacterium atípicas que también pueden producir síntomas parecidos a la tuberculosis, o son otro tipo de tuberculosis, pero nosotros vamos a enfocarnos en pacientes con tuberculosis pulmonar secundaria a Mycobacterium tuberculosis. Recordar que es un bacilo delgado, es estrictamente aerobio, por eso la localización de las lesiones usualmente son en los niños, en las bases pulmonares, que es la parte más areada del pulmón cuando uno está pequeño, hasta los 8 años, y hacia los ápices, donde hay mayor cantidad de diferenciación de alvéolos, y allí hay mayor cantidad de intercambio gaseoso. Así es que de allí, por eso que usualmente los infiltrados en los bebés o en los niños pequeños son principalmente basales o en lóbulo medio, y ya en un muchacho adulto de 12 años en adelante, adolescente, ya puede ser estrictamente las cavernas y lo que estamos acostumbrados, lo que nos enseñan más de tuberculosis. Es un bacilo ácido alcohol resistente, de allí la tinción es intracelular y su tasa de replicación es lenta. Los que son los polisacáridos, que son proteínas y producen lípidos también, son los que dan el poder antigénico, y de allí ciertos diagnósticos que más adelante vamos a ver. Bueno, estos datos son muy importantes para saber de que la tuberculosis está lejos de estar desaparecida, o sea, realmente es una enfermedad muy frecuente. Continúa siendo la segunda causa de mortalidad infecciosa en el mundo. Estos son los datos de principio de año. En enero del 2020 se reportaban 10.4 millones de casos y 1.5 millones de pacientes murieron, y un porcentaje de ellos murieron asociados a HIV. 95% de las muertes por tuberculosis ocurre en los países de bajos ingresos o medianos o tercer mundo, y existen 6 países que con el 60% de la mortalidad total, entre ellas India, Indonesia, China, Nigeria, Pakistán y Sudán. En cuanto a los datos en pediatría, permítanme. En cuanto a los datos en pediatría, existen más o menos, se describen 1 millón de niños que pueden desarrollar tuberculosis cada año. Ellos representan más o menos el 10 al 11% de todos los casos con tuberculosis. Esta estadística es del 2015, pero realmente revisando hasta el 2020, enero, se mantienen básicamente los mismos números. 170.000 niños que han muerto por tuberculosis, y 40.000 de ellos estaban asociados a HIV. La tuberculosis en niños puede ser tratada, esto es muy importante, es curativa, y la mayoría de los niños toleran bastante bien el tratamiento. Y el tratamiento preventivo es altamente efectivo en los niños expuestos a tuberculosis. Estas son estadísticas de 2016, no tienen idea lo difícil que es conseguir estos datos en Contraloría, en el Ministerio, lo buscamos por todo lo posible aquí a nivel local, y encontramos algunos datos en la OMS, otros datos
muchos datos nos proporcionó la doctora Isis Castillo, pero bueno, básicamente estos números tan impresionantes aquí es para que estemos claros que la tuberculosis es una enfermedad endémica aquí en Panamá y que siempre tenemos que pensarla tanto en adultos como en niños. O sea, tiene una tasa por 100.000 en total de 45 y de la pulmonar en 39% y la extrapulmonar en 39 por 100.000 y en la extrapulmonar 6.2 por 100.000. En cuanto a las provincias que más están afectadas, Gunayala, Bocas del Toro, Nove. Sin embargo, los pacientes que pudimos revisar en Panamá Metro, a los pocos pacientes que nosotros manejamos, realmente siento que hay un subregistro importante en cuanto a lo que se describe. Según el grupo de edad, aquí se describe en menores de 1 año en una tasa de 51 por 100.000 habitantes y en los pacientes hasta 15 años van en 33.2 por 1.000 habitantes, por 100.000 habitantes. Entonces, por edad, básicamente, estos son las defunciones que fueron descritas en el 2016, que es lo más completo que encontramos, pero realmente estos números son muy pocos a lo que nosotros solamente en el hospital podemos ver. Me describen que menores de 1 a 4 años, digamos, solo 5 niños, de 5 a 9, 1, o sea, son pacientes que pensamos que los datos no están bien registrados. Bueno, en cuanto a la enfermedad, recordemos que el modo de transmisión fundamental es la inhalación, en un 95%, inhalación de las gotitas suspendidas en el aire. También se ha descrito por ingestión, inoculación y transmisión vertical. El reservorio, el ser humano, el periodo de incubación, de allí que nos tiende a confundir bastante o a que el diagnóstico sea difícil, ya que puede ser de 2 semanas a 10 semanas el periodo promedio de que aparece la enfermedad. Sin embargo, se ha visto, dependiendo de qué presentación de infección vamos a ver, hasta 6 meses después de estar el paciente expuesto a la persona que lo contagió. El periodo de transmisión va a durar en lo que la persona que está enferma expulse los bacilos tuberculosos viables. Así que eso va a depender del número de bacilos y la virulencia del micobacterio. Los factores de riesgo, la cantidad y virulencia del bacilo. En cuanto a las condiciones del huésped, se han descrito factores genéticos, la desnutrición, los pacientes más pequeños, menores de 4 años, condiciones de hacinamiento, que aquí lamentablemente hay muchas, y también el inmunocompromiso de cualquier etiología, sea primaria o secundaria. Bueno, la fisiopatología nada más es para recordar que una vez que el paciente está expuesto al bacilo tuberculoso, los macrófagos actúan sobre él, ocurre la multiplicación del bacilo, la reacción inflamatoria que puede ser local, digamos, puede ser a nivel pulmonar, local, pero también puede ser, si no se logra contener la infección, puede ocurrir en ese momento lo que es la diseminación sistémica, por ejemplo, la tuberculosis miliar, que es la que progresa hacia otros órganos. Si el paciente es inmunocompetente y puede defenderse del bacilo, digamos, estos macrófagos van a formar un granuloma, que es el que contiene a los bacilos, y allí, cuando ya ocurra el granuloma, dentro del granuloma va a ocurrir la necrosis gaseosa. Esta puede ir hacia licuefacción del calcio en un 10% y dejar lo que es la cavidad o el neumatocele y la caverna, que es lo que se describe.
Otros pueden quedarse en este estadio, que es la necrosis gaseosa, y quedar en la radiografía como una fibrosis, y esto en un paciente inmunocompetente puede ocurrir en un 90%. Básicamente lo que acabamos de describir, solamente recordando que el tiempo de aparición de los síntomas básicamente puede ir desde semanas hasta años, porque en algunos pacientes pueden quedarse en una fase latente y si tienen alguna enfermedad inmunocompetente que les disminuye la competencia, puede entonces reactivarse la tuberculosis. Bueno, entonces el riesgo de progresión de la enfermedad, como lo mencionamos, va a depender de la edad del niño y del compromiso y la integridad del sistema inmunitario. En menores de 1 año se dice que la tuberculosis diseminada puede ocurrir en un 40% y la tuberculosis meningia de un 10 a un 20%. Recordemos que la tuberculosis meningia tiene secuelas irreversibles. Por eso es que es muy importante y por eso que cuando nos ven corriendo es porque nosotros sabemos que el paciente puede verse bien hoy, pero donde se le dilaten los ventrículos queda secuelado para toda su vida y es irreversible. Los niños mayores de 5 años ya los porcentajes van variando, presentan en un 5% la tuberculosis diseminada y la meningia en un 0.5%. Bueno, estos conceptos son importantes porque hay que recordar que la tuberculosis tiende a confundir un poco lo que es tanto el paciente que está expuesto, el que está infectado y ya la enfermedad. Entonces, la exposición a tuberculosis es el contacto de nuestro paciente con alguna persona con diagnóstico confirmado o sospechoso o algún adulto con tuberculosis y que sea bacilífero. Usualmente la prueba de tuberculina es negativa cuando se le coloca y usualmente no tiene síntomas ni signos compatibles con tuberculosis y la radiografía es normal. Cuando ya la enfermedad ha progresado, entonces están lo que se llaman pacientes infectados con tuberculosis o que están en una tuberculosis latente. Estos pacientes ya han desarrollado antígenos contra la enfermedad, así que la prueba de tuberculina les va a salir positiva. Sin embargo, todavía están sin síntomas y aún la radiografía está normal. Este solo expuesto, este ya está infectado. Sin embargo, el infectado no tiene la enfermedad. La enfermedad tuberculosa es aquel que ya tiene la tuberculina positiva, tiene síntomas y signos clínicos compatibles con tuberculosis y la radiografía ya está anormal. Estos son unas tablas donde, digamos, el pediatra puede orientarse y pensar de que un paciente está teniendo síntomas de tuberculosis. Por supuesto, si ha tenido antecedentes de contacto con un caso de tuberculosis, si tiene clínica compatible con la enfermedad, por ejemplo, tos crónica, fiebre prolongada, que es intermitente, insidiosa, no tiene que ser fiebre muy alta, sino fiebre de semanas que no van, vienen realmente. También los pediatras usualmente cuando le siguen lo que es el peso y talla, se van a dar cuenta de que el niño no está ganando peso en los últimos 3 meses cuando iniciaron los síntomas. La radiografía de tórax al principio puede estar normal, sin embargo, si le estás dando seguimiento, puedes empezar a ver infiltrados, ya sea como una bronconeumonía, puedes ver discretas adenopatías familiares, unilaterales, o ya aumento del mediastino con adenopatías más grandes, que es lo que se denomina el complejo primario de Cone. La prueba de tuberculina va a estar positiva. El diagnóstico, como ustedes saben,
y todos sabemos aquí, es muy difícil realizarlo en el paciente pediátrico porque tiene muy poca cantidad de bacilos, no espectora o muy poco espectora, así que es muy difícil obtener lo que es la muestra para realizarle lo que son los estudios por tuberculosis. Sin embargo, ante la duda hay que buscar todas las maneras para tratar de apoyar el diagnóstico. Y también nos ha pasado, digamos, hemos tenido casos que al estudiar los síntomas, ya sean respiratorios o extrapulmonares, hemos encontrado meses o años atrás biopsias, digamos, en cartílagos de rodilla, con granuloma. También hemos tenido lesiones en las vértebras. O sea que son casos interesantes donde los síntomas realmente al final no fueron respiratorios en su momento, pero se le hace el diagnóstico años después por una muestra de patología. Ok, entonces, ¿cómo orientar el diagnóstico de tuberculosis? En este tipo de pacientes, la historia clínica tiene que ser pausada, dirigida. Tenemos que saber qué es lo que vamos a preguntar, principalmente si es alguien de etnias conocidas, digamos, pacientes que son muy hacinados, que viven muchos juntos, que viajan, digamos, siempre es muy importante preguntar, porque si ustedes le hacen la historia a una mamá indígena, primero que no se sabe comunicar en muchas veces bien, y segunda, te va a decir que no a todo, entonces tienes que buscar cómo lograr que ella nos diga en qué momento se pudo haber contaminado el niño. Si fue que ella viajó, los abuelos viajan a la isla, si viven en el área bulanera, hay que sentarse con ellos a historiar al paciente. También recordar que la enfermedad no es exclusiva de los indígenas, existen también personas migrantes que en estos tiempos son domésticas en la casa, son nanas, hay mucha gente que migra en Nicaragua, de ciertos lugares, Colombia, Nicaragua, más que nada hemos tenido casos con cuidadoras provenientes de Nicaragua, así que eso es importante también tenerlo en cuenta. Realizarle radiografía de tórax, cada vez que tengamos la posibilidad de hacerle una confirmación bacteriológica es crucial. Recuerden, porque a veces se nos olvida, que un niño ya más de 3, 4, 5 años realmente pueden expectorar. Así que esos son niños que uno no necesariamente tiene que hospitalizarlo, correr, hacerle aspirados gástricos, sino tratar de que el niño haga una muestra buena con una inducción de esputo. Y son niños que en muchas ocasiones tienen una buena calidad de esputo. Existen también lo que son las pruebas moleculares, que más adelante vamos a hablar. Recordar el valor de la tuberculina en el paciente pediátrico. Para nosotros es muy útil lo que es la PPD. Sin embargo, para los adultos o los neumólogos de adultos realmente no tienen ningún valor, y menos en un área tan endémica como la nuestra. Probablemente casi todos nosotros ya tengamos esa prueba positiva. Mientras más edad, más probabilidades, porque hemos tenido contacto con muchos pacientes con tuberculosis y si estamos bien de inmunidad debemos tenerla positiva. Ok, y esto también es muy importante cuando tenemos un diagnóstico de tuberculosis. Lamentablemente siempre hay que hacerle su prueba de HIV y estar seguro de que el paciente no tenga las dos enfermedades. Bueno, entonces, al ir abordando al paciente y todavía no tenemos nada claro si tiene o no tuberculosis, existen criterios, como ya hablamos, epidemiológicos, clínicos, radiológicos, la prueba de tuberculina y patológico. Tratar de ir en ese orden para
orientarnos y que no se nos pase ninguna posibilidad diagnóstica. Como les dije, recordar que el niño menor de 5 años es poco bacilífero, es lo que se llama pauci bacilar, o sea que es un niño que tiene poco Mycobacterium, pero aún así hace la enfermedad y por ello es de baja contagiosidad. Sin embargo, nosotros insistimos mucho en que aunque el niño sea pequeñito, lactante o un niño menor de 3 años que tenga tuberculosis, tratamos de aislarlo, más que nada es porque siempre va a estar acompañado por ningún adulto. Y como todavía no sabemos quién es el caso, es mejor proteger a los demás pacientes y al personal y aislarlo y si es posible estudiar al padre o al acompañante con una radiografía para estar seguro de que no tenga cavernas y que sea una persona bacilífera. Bueno, en nuestro país es importante al momento de hacer el examen físico verificar de que el niño tenga su cicatriz de BCG. Recuerden que por alguna razón, algún motivo en el momento que no había, que se acabó, que se pasó el tiempo, aquí hay tantas causas que puede ser que el niño no se le haya colocado la BCG. Así que sí tenemos que estar claros que se coloca al nacer el niño antes de que se egrese, usualmente en el brazo izquierdo, O sea que siempre al examinar al paciente, buscarle su cicatriz de BCG, porque recuerden que aunque esa vacuna no es 100% preventiva, sí te ayuda a disminuir los casos de enfermedad tuberculosis biliar y tuberculosis benigna. De ahí en los primeros 4 años del paciente. Así que es muy importante en nuestro país que todos los pacientes se vacunen. Recuerden que hay otros países que no la colocaban, yo creo que ya eso lo cambiaron, pero por ejemplo en Estados Unidos no se colocaba BCG, entonces tienen que estarle colocando tuberculina ahora a todos los que van a estudiar allá y bueno, realmente creo que al final se le va a tener que colocar a todos los pacientes. Bueno, entonces, en cuanto a la tuberculina, es muy importante tener en cuenta de que si el paciente tiene poco tiempo de haber estado en contacto con el enfermo, probablemente te va a salir negativo. Necesitas un periodo entre 8 a 12 semanas después de la infección, o sea, después del contacto y que desarrollaste la infección, para que la prueba de tuberculina se haga positiva. Usualmente se colocan componentes antigénicos del bacilo y la que más se utiliza es la prueba de Mantoux. Recordar también que si está positivo, no es que se va a formar un drama y que todo el mundo está enfermo, no, el niño probablemente tenga la infección, tuvo su contacto y desarrolló la infección y hay que seguirlo estudiando. La prueba de tuberculina es la podemos nosotros, nos ayuda mucho para lo que es el diagnóstico. Recordar que se coloca también en el antebrazo izquierdo. Es importante que la persona que lo realice sepa cómo colocarlo y cómo leerlo, porque si no, nos puede dar falsos positivos, falsos negativos. Si no lo colocas adecuadamente y no le haces esta pápula, probablemente no te va a hacer una buena reacción. Debe revisarse, bueno, al colocarla debe producir una elevación de la piel de 6 a 10 milímetros de diámetro y debe revisarse entre 48 y 72 horas después de administrar. Al leerla, recuerden que puede ser que el niño tenga todo el brazo rojo, ese no es el tamaño. Debe leerse lo que es la elevación, la induración. Se marca desde donde está la induración hasta donde termina y entonces ya podemos decir si es positiva o no. En general, si tienes un niño con más de 10 milímetros, es una prueba positiva. Recuerden que aquí los niños pequeños
hasta los 2 o 3 años te pueden hacer una induración menos de 10 milímetros porque la vacuna se le colocó, la BCG, y hay muchos niños que deben reaccionar con una prueba de tuberculina positiva posterior a la vacuna. Realmente estos son criterios que se utilizan según el estado inmunológico del paciente, pero en general nos llama la atención o debemos tenerlo más presente si es más de 10 milímetros. Más de 15, pero ya a más de 10 milímetros debemos seguir la pesquisa de la enfermedad. Existen falsos positivos que se han vacunado un par de años antes con la BCG. También si están enfermos por Mycobacterium atípica y si no se coló bien o se hicieron una reacción alérgica. Y falsos negativos si aún el paciente está en periodo de latencia, si está muy desnutrido, no reacciona a nada, o sea, su inmunidad celular está en cero, si está utilizando corticoides o inmunosupresores y nuevamente si fue colocada de forma inadecuada. Estas son las presentaciones pulmonares que puede presentar la tuberculosis. Son los hallazgos radiológicos que podemos ver también la presentación de Ghosn, también ganglios o una cadena de ganglios que no puede estar haciendo atelectasia, como eleva el diafragma, porque las mismas ganglios están ocluyendo o haciendo presión sobre los bronquiolos y producir lo que son las atelectasias. También está los ganglios con los infiltrados bronconeumónicos, también pueden ser lo que son neumonía o infecciones ya lobares. Esta que es muy llamativa, o sea, yo tenía más de 25 años que no veía una tuberculosis miliar. Lamentablemente el año pasado tuve la oportunidad de ver un niño de 5 años con una tuberculosis miliar. Son cosas que no deben estar pasando en esos tiempos, pero la radiografía es muy típica y tenemos que acordarnos de estos granulados bilaterales que son bastante característicos. También se presenta como derrame pleural, efusión pericárdica y ya las cavernas que son lo más típico de la tuberculosis. Realmente, acuérdense que no hay una lesión, un hallazgo típico de tuberculosis, así que cualquier neumonía con una historia clínica bizarra, tenemos que pensar en tuberculosis. Este aquí un lactante con un infiltrado y una atelectasia. Estos acá, ya este es un niño más grande con una infección apical y bronquiectasia. Este paciente con aumento del área, estas adenopatías intratorácicas. Paciente de 14 años con un derrame pleural. Como les digo, recordar y tener siempre presente que esto no ha desaparecido, que puede existir o presentarse la tuberculosis miliar, que es más grave en los niños más pequeños, que se produce por diseminación linfohematógena, que son tubérculos múltiples menos de 2 milímetros en el pulmón, que se ven como puntitos de arroz o como puntos en la radiografía, bilaterales, y la clínica del paciente, dependiendo de su estado inmunológico, si está muy desnutrido, puede que ni le dé nada al pobre, pero si se defiende algo, va a tener periodos de fiebre alta, va a estar taquipneico, puede tener hepatosplenomegalia, linfadenopatía,
y en el peor de los casos llegar convulsionando, como fue el último niño que tuvimos el año pasado. Bueno, al momento del criterio bacteriológico, como les dijimos, es muy difícil porque el paciente tiene poca cantidad de bacilos. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar todas las posibilidades si estamos sospechando tuberculosis en el paciente. Puede ser esputo, jugo gástrico, puede ser un lavado bronquial o broncoalveolar, punciones o aspirados pulmonares. Y en cuanto a lo que son los jugos gástricos, recordar que por favor no le estén haciendo jugo gástrico a un niño que ya pueda expectorar. Ya un niño más de 3 años, 4, 5, realmente si el niño puede expectorar, se le debe intentar esa vía. Si no puede, se le puede hacer una inducción de esputo con solución salina hipertónica al 3% para tratar de que el niño expectore. Y si ya no puede y tiene enfermedad pulmonar clásica, son pacientes que nosotros en neumología le podemos hacer un lavado broncoalveolar y dejar lo que son las aspiraciones gástricas para los pacientes, los lactantes, los niños más pequeños que no tienen posibilidad de expectorar. Y si se le indica al paciente, hay que hacerlo de forma correcta. O sea, no es, lo ideal es, la idea de hacer un aspirado gástrico es que en la noche, cuando el niño duerme, él tose, expectora y deglute los pocos bacilos que pueda tener. Así que lo ideal es colocarle la sonda, ya sea la noche anterior al niño, la medianoche, digamos, dejarlo 4 a 6 horas con la sonda, y temprano en la mañana la persona que llega, que está encargada del paciente, debe, antes de que el niño se despierte y se levante, le estimule lo que es el vaciamiento gástrico, aspirar todo el contenido gástrico que tenga el paciente. Y aún así, colocar solución salina de 20 a 50 cc, dependiendo del niño, y aspirar nuevamente para poder enviar una buena muestra. En la expectoración, como le digo, aquí nos dicen que puede ser para una buena calidad de esputo un niño mayor de 10 años. Sin embargo, uno intenta en lo más que se puede desde que el niño ya puede expectorar. Ok, en cuanto a otras formas de diagnóstico, la broncoscopía puede ser muy útil, ya que existen hallazgos visuales que ahora le voy a mostrar, que nos puede sugerir que el paciente sí está teniendo hallazgo compatible con tuberculosis. Por ejemplo, ustedes van a ver en mi reporte que yo les voy a mencionar si el niño tiene endobronquitis leve, moderado, severo. Los severos son los que más se orientan a tuberculosis, y hemos tenido pacientes que se les estaban estudiando por una sibilancia localizada, pensando que es un cuerpo extraño, y al final lo que tenían eran granulomas en la vía aérea que estaba obstruyendo. O sea que esos son pacientes que al momento de hacerle la exploración se toman biopsia del área y se envían al laboratorio para apoyar y hacer la pesquisa del diagnóstico de tuberculosis. Existe también si hay posibilidades de aspirar el líquido pleural y hacerle la prueba de diamina de adenosina. Y también existen pruebas que son relativamente nuevas, están en boga ahorita, que son la IgRA, que lo que hace es que detecta la producción de interferón gamma, que son los que se producen cuando la Mycobacterium está en contacto y producen lo que son los antígenos secretados por bacilos de Mycobacterium tuberculosis. La ventaja de esta prueba es que es específica y no te confunde con el resto de los Mycobacterium atípicos que a veces pueden confundir en cuanto al diagnóstico. Y también tiene la ventaja que no reacciona con la vacuna. Tiene la ventaja sobre la PPD que no reacciona con la vacuna. Tienen la desventaja, por supuesto,
de que es más costosa que la tuberculina. Estos son los hallazgos radiológicos en broncoscopía que les comenté. Cuando hablamos de endobronquitis severa, vemos una vía aérea sumamente enrojecida, donde uno va solamente con introducir suavemente el broncoscopio e instilar salina, ya todo esto sangra. Ni siquiera tiene que aspirar ni nada. Es una endobronquitis severa. Y esto, que son estas elevaciones irregulares, que pueden encontrarse ya sea en la tráquea o a nivel de bronquio, de árbol bronquial, que son a veces un poco más violáceas y que es lo que se describe como granuloma. De esto, igual hacemos el lavado broncoalveolar, pero si tenemos la posibilidad, se le hace la biopsia con unas pinzas y se envían a patología para su estudio. Lo interesante es que hemos tenido un par de pacientes con estos granulomas que obstruyen, que son importantes, y luego el tratamiento ya desaparece. El tratamiento es curativo. Bueno, esto también es importante al momento de uno indicar y verificar si uno está interesado realmente en el paciente, cómo es un buen esputo para lograr que el laboratorio pueda hacer los estudios. Digamos, en el esputo se recomienda que se hagan 3 esputos, uno cada día, en días continuos, y que sean aproximadamente de 3 a 5 mililitros cada muestra. Esto es tan importante como la toma del esputo. Se debe enviar al laboratorio de inmediato y si no se va a procesar enseguida, debe mantenerse refrigerada a 4 grados y protegerse de la luz. El lavado broncoalveolar, ustedes me verán por ahí en un paciente que es muy difícil diagnóstico, correteándose el lavado, verificando que sea la cantidad exacta, que se procese, o sea, nunca hago un lavado un viernes, porque realmente eso se va a quedar allí probablemente hasta el lunes, que se envía al complejo donde se procesa la muestra. Porque en la unidad nuestra no procesan muestras de micobacteria en tuberculosis porque no tienen las campanas protectoras ni el equipo para hacer estos estudios. Así que realmente hay que tratar de hacer esa muestra en día de semana y que se envíe lo antes posible, antes de 12 horas. Y si no se puede enviar porque es muy tarde, entonces tratar de que lo refrigere. El jugo gástrico se recomienda que se tomen 20 mililitros de muestra. Se debe enviar inmediatamente al laboratorio y se debería procesar antes de las 4 horas. Eso es en el mundo ideal, pero realmente no sé por qué razón en nuestra institución no le hacen la atención al jugo gástrico, sino que lo cultivan, se hacen el cultivo. Nadie me ha podido explicar por qué, pero realmente lo ideal sería que a ese jugo gástrico se le hiciera la tinción de Silnilce y ver si encuentran algún micobacterium para ayudar en el diagnóstico, pero no lo hacen. Así que esa muestra la utilizan para cultivo, que como ustedes saben, ese cultivo va a demorar 8 semanas, de 6 a 8 semanas. Bueno, estas son todas las muestras valiosas que se le puede hacer a un niño, ver que tiene su forma de enviarse, y es muy importante nosotros saber cómo se envía y comunicarle al laboratorio el interés de estas muestras y lo valiosa que es. A veces hay que recordarlo. Bueno, esto es cómo describe el laboratorio, si es positivo, si es una cruz, 2 cruces, 3 cruces, dependiendo de la cantidad de bacilos que puedan ver. 3 cruces es que vieron más de 10 bacilos en un campo, en 20 campos observados. O sea, la persona está expulsando demasiado bacilos. Bueno, esto acá es uno de los hojas que nosotros utilizamos para hacer la solicitud
de diagnóstico de tuberculosis. Son las hojas que tiene el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, para enviar las muestras, donde nosotros es importante llenar lo poco o lo mucho de historia clínica que tengamos, tratar de hacerlo lo mejor posible y solicitar en este documento qué tipo de pruebas en las que estamos interesados. Recordar entonces que todavía en estos tiempos la técnica clásica del SIL-Nielsen es la que realmente nos da el diagnóstico de tuberculosis. Las demás tienen falso positivo o falso negativo, no te excluyen, pero realmente tener un cultivo positivo, o sea, no hay duda. Y como les digo, el inconveniente es que demora de 4 a 5 semanas el resultado. La sensibilidad va de 30 a 40%, pero es muy específico. Existen también estas pruebas que también se realizan PCR en tiempo real, que es la EXPERT, específica para Mycobacterium tuberculosis, y evalúa la resistencia o no a la rifampicina. Son pruebas también costosas, sin embargo, tienen la ventaja de que el resultado puede ser en 2 horas en el mundo ideal, como debería ser. Pero bueno, por lo menos va a ser menos de 8 semanas. Pero si uno tuviera las condiciones en la unidad nuestra, el diagnóstico debería ser rápido. Esta es la otra prueba que le mencioné, que es el cuantiferón, donde tiene ventaja sobre la tuberculina, de que no tienes que ir, digamos, el paciente no tiene que regresar, porque es una muestra de sangre, no tiene efecto booster con la BCG, no tiene reacción cruzada con la BCG, ni con otras micobacterias. Escuché al jefe del programa de tuberculosis nacional que estaban interesados en obtener esta prueba para nuestro país, pero todo eso fue antes de la pandemia. Ok, también está esta otra prueba que es el IGRA o IGRA, que es el Interferon Release Assay, donde el paciente, donde se trata de medir la producción de interferón tras estimular los linfocitos T del paciente con antígenos específicos para Mycobacterium tuberculosis. La ventaja igual es que es muy específica y que no te confunde con los demás micobacterios. Es una muestra de sangre, por supuesto es mucho más caro que la tuberculina, pero bueno, es una opción también. Y están los criterios histopatológicos de cualquier muestra, ya sea de ganglio, de hueso, de rodilla, de cartílago, cualquier muestra que tengamos sospecha o en nuestro lugar, todo lo que no se vea normal, que sea raro, es mejor estudiarlo por tuberculosis. Recordar entonces que dependiendo de la presentación y el grado de afectación del paciente, el diagnóstico diferencial, digamos, si el paciente se presenta con fiebre, tos, sibilancias persistentes, puede ser el diagnóstico diferencial, lo tendríamos que hacer con enfermedades tipo asma, que esté con cuadro viral y que tenga un asma sin diagnóstico. También, como les digo, existen pacientes que tienen sibilancias muy localizadas y con una historia de 6 meses, de 8 meses, con sibilancia y sibilancia. Hemos tenido pacientes que han utilizado inhaladores desde el más barato hasta el más costoso, tratándolos como asma, y realmente al final lo que tenía era el granuloma de tuberculosis. Entonces, eso hay que pensarlo también. Enfermedades linfoproliferativas, o sea, cualquiera de esas que aumentan los ganglios,
el HIV, el SIDA, micosis pulmonares y todo lo que puede producir infección en el lóbulo medio, que es lo más típico en paciente pediátrico, por ejemplo, lo que son la histiocytosis, sarcoidosis y algunos tumores. Por eso, al momento de nosotros hacer una broncoscopía, aparte de bacterias, Mycobacterium, estudiamos también por hongo, porque eso está en el diagnóstico diferencial. Bueno, como comentamos, lo ideal es que se le coloque la BCG a todos los que nacen en este país. Sin embargo, hay pacientes que no se les puede poner porque son muy bajo peso, están muy prematuros, tienen otras condiciones. Pero bueno, realmente se dice que si le logras colocar la BCG, el paciente puede tener más o menos 10 años de protección contra lo que son las enfermedades más graves. Se le coloca usualmente al niño en el brazo izquierdo, en el área del deltoide. Las contraindicaciones, si tiene una enfermedad muy grave, si está inmunosuprimido, si tiene alguna enfermedad grave de la piel. No es una vacuna inocua y por eso se trata de no ponérselo a niños muy grandes, porque puede entonces tener reacciones exageradas como lo que son la linfadenitis, abscesos locales, alergias, también puede darte una adenomegalia gigantesca regional. Mientras más grande está el niño, mayor es la reacción. Y también se ha descrito un absceso local importante, que es lo que se conoce como un BCGI. Bueno, en cuanto al tratamiento, la idea del tratamiento es, todos los programas de tuberculosis van dirigidos hacia la curación de la enfermedad, porque toda tuberculosis tiene cura, al menos que sea drogoresistente o multiresistente, que ya ese es otro capítulo aparte, y es más difícil de tratar. Pero la gran mayoría de la tuberculosis, principalmente el niño, reacciona excelentemente a lo que son los antigénicos. Entonces, el objetivo es curar, prevenir muerte por la enfermedad, reducción de la transmisión, prevención de las recaídas, evitar el desarrollo de resistencia bacteriana y prevenir las complicaciones. Esta parte también me interesa mucho aclararle. Existen el TAES, es el programa de tratamiento antituberculoso que son supervisados, estrictamente supervisados. La idea es tratar de que los medicamentos sean lo más fácil y de obtener, y como son varias drogas, usualmente 3, 4 drogas juntas, tratar de que simplificarlo. Al principio estaban todas separadas, después estaban todas unidas. Como siempre se olvidaban de los niños y nos daban unas pastillas gigantescas que había que pulverizar, triturar, pesar, dárselas en papelillo, y realmente era muy engorroso el tratamiento. Ahorita existen lo que son las presentaciones de medicamentos en combinaciones y son dispersables. En el hospital nuestro recientemente hay, pero en nuestra unidad ejecutora. Lamentablemente cuando se van hacia las otras unidades ejecutoras, a veces no hay, entonces no le dan nada porque esa no hay. Entonces eso es un gran problema que hemos detectado y estamos tratando por eso se ha tratado de que ahora, una vez que uno reporta el caso a epidemiología reporta el caso al ministerio, el ministerio le hace el paquete de medicamentos para ese paciente con su nombre, su peso y el tiempo que él va a recibir el tratamiento y se le envía
al área donde él va a continuar el tratamiento. Eso yo no lo sabía hasta hace un año, porque realmente nadie nos dice y hasta ahora fue que realmente comprendimos esa parte. Ellos tampoco lo hacían así, ellos iban al TAES, allá se le pedía. Por eso es muy importante al momento de uno darle la salida al paciente, avisarle a epidemiología de que el paciente se va, porque así el paquete de medicamentos que está en el hospital se tiene que trasladar por valija hacia su unidad ejecutora. Cada paciente tiene su tratamiento para garantizar de que va a recibir el tratamiento completo y que no es que se va a quedar a medio camino porque no hay medicamento. Entonces, existe esta presentación dispersable. En nuestro país está disponible la que tiene combinación de isoniazida con rifampicina y usualmente se dice que la solución dispersable se debe utilizar en los pacientes con menos de 25 kilos. Más de 25 kilos ya debe pasar a la presentación de adultos y se le ajustan las dosis por kilo de peso como está en esta tabla. Esto es lo que les estaba describiendo. O sea, era muy engorroso tratar de darle esa cantidad de pastillas a estos pobres niños. Y realmente esta está bastante bien. El problema es que se agota o no hay en algunas unidades ejecutoras. Entonces hay que tratar de que se le dé seguimiento al paciente y garantizarle su tratamiento. Aún así, como les digo, solamente son, lo que tenemos aquí en Panamá son 2 drogas, así es que hay que completarle, ya sea con etambutol o piracinamida, el resto del tratamiento dependiendo de lo que tenga el paciente. Así que al final, bueno, toma varias versiones, pero se le garantiza el tratamiento al niño. Okay. Recordar esto, entonces que existe, dependiendo del tipo de tuberculosis que tenga el paciente, los 2 primeros meses de una primera fase intensiva, donde el paciente va a recibir 3 o 4 drogas, dependiendo de la enfermedad, o de la severidad de la enfermedad o el tipo de presentación. Y lo que se hace, el programa del TAES, es que el paciente tiene que viajar al lugar más cercano a recibir el medicamento de forma diaria. No se le da ni por semana, ni por mes, ni no. Tiene que ir todos los días a tomar su medicina y después sigue su camino. Pero realmente es la única manera de garantizar de que este tratamiento, que recuerden que son mínimo 6 meses, el paciente reciba el tratamiento completo y se eviten lo que son las resistencias. La siguiente fase del tratamiento, que es la segunda fase o fase de continuación, también es diaria y son 4 meses. A veces, dependiendo si es una tuberculosis miliar o meningia o ya algo más complicado, puede ser hasta un año. Bueno, realmente esto es todo lo que hablamos, ¿verdad? De cómo se debe abordar al paciente. Recordar que la historia clínica es importantísima porque los pobres niños no se pueden defender. Así es que hay que dirigir nuestro interrogatorio. Si le preguntas a un paciente o una señora, si el paciente o a la abuela, el tío, el que visite, tiene tuberculosis, le va a decir que no. Pero hay que entonces, alguien tose, alguien expectora, verde, abundante, frecuente. Hay que reinterrogar al paciente dependiendo del nivel de escolaridad que tenga los padres. Esto aquí realmente nos dice que la tuberculosis debería ser un abordaje en el primer nivel de atención. Sin embargo, nosotros sabemos que el paciente pediátrico, como ya dijimos, es muy difícil obtener y hacer el diagnóstico, así que realmente nosotros
no tenemos ningún inconveniente en que si está en periferia nos envíen al paciente, dependiendo de su condición, ya sea vía cuarta urgencia o vía consulta externa, a neumología para hacerle los estudios pertinentes dependiendo del caso. Ok, esto también en los adultos es muy bonito de que al momento que el paciente está recibiendo su tratamiento antifímico, le puedes hacer a los 2 meses otro esputo, a los 4 meses el esputo, para ver si va negativizando el caso. Sin embargo, bueno, ya saben que en pediatría todo va a depender de la clínica y en los hallazgos radiológicos y cómo se vaya presentando, cómo vaya evolucionando el paciente. Ok, esto fue un hallazgo reciente también, lástima no lo puedo agrandar, pero estas hojas Buenas, doctora, ¿me escucha? combinación A y segunda fase combinación B. La idea es que estas son las últimas presentaciones. Sí, creo que la doctora ahí mismo debe tener algún inconveniente en la conexión, exactamente, sí. Vamos a... Doctora, creo que tuvo un inconveniente de la conexión. Y el micrófono lo tiene apagado. Ya se lo enciendo una vez. ¿La escuchamos, doctora? Ok. Ahora sí. Déjenme ver dónde quedé. Acá. Ya estamos terminando. Yo creo que es que el Zoom ya me está callando. La Ok, escuchamos, bueno. doctora. Nada más recuerde entonces fijarte que estas combinaciones A y combinaciones B, allí en la hoja es bastante fácil, te dice según el kilo de peso cuántas tabletas le corresponde al paciente, ya sean 2, 3, 4 tabletas. Por supuesto, nosotros hacemos nada más el diagnóstico, sugerimos el tratamiento y con esto se les envía al TAE, donde ellos se guían según estas tablas y usualmente esto puede ser un niño, creo que el peso mínimo allí son 30 kilos, o sea que ya son niños grandecitos, pero nosotros vemos niños hasta 15 años hospitalizados, así que hay que recordar porque si no empiezan a gastarme todas las dispersables en un niño grande y que realmente eso no tiene sentido. Y ya puede deglutir y son menos cantidad de tabletas. Creo que ya esta es la última. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, doctora. Igual tenemos habilitado el chat por si quieren ir escribiendo sus preguntas, comentarios, o igual también encender su micrófono. Doctora, con respecto a los pacientes, cuando se le ha hecho ya varias pruebas, no tenemos ningún todavía resultado positivo, sin embargo, pues epidemiológicamente hablando y clínicamente hablando tienen bastante criterios. ¿En qué momento decimos yo, ok, ya no se le hacen más pruebas, o sea, tenemos que pasar a una broncoscopía? ¿Y cuándo ya ustedes toman la decisión para llegar a ese punto? Bueno, esa es una buena pregunta. Realmente tratar de, o sea, iniciarle antifímico a un paciente no es tan fácil como que vamos a dárselo y ya, porque realmente el tratamiento es demasiado largo y si ya se le inicia, lo correcto es que lo termine. Entonces, la indicación, digamos, para que decidamos hacerle un procedimiento ya más invasivo al paciente, sería un hallazgo radiológico que no está mejorando, a pesar de que ustedes le están colocando los antibióticos o el tratamiento que le corresponde. Cualquier paciente que tenga clínica respiratoria persistente, independientemente del área que venga, es importante
estudiarlo, hacer una broncoscopía y entre ellos se les va a hacer el estudio por tuberculosis. También se me olvidó decirles que en cuanto a la posibilidad de diagnóstico en broncoscopía y aspirado gástrico, en los niños pequeños son muy similares. Por eso es que nosotros, si el niño es muy pequeño y ya se le hizo el lavado, el aspirado gástrico, dependiendo de cómo esté el niño, se decide si se le hace la broncoscopía o no. Pero la posibilidad de diagnóstico son muy similares entonces. Sí, doctora, es otra consulta con el tema del tratamiento en la comunidad de cada uno de los pacientitos. Hemos tenido en la institución algunos pacientes que las madres nos refieren que la unidad ejecutora les da el tratamiento del mes entero, pero pues tenemos entendido que según el TAES debe ser, pues que el paciente debe ser supervisado mientras la toma. No sé si hay algo que haya cambiado en cuanto a pediatría o si es de repente por la zona donde están ubicados que se le da esta manera de tratamiento, no sé. Bueno, la idea y el objetivo del TAES realmente era tratar de erradicar la tuberculosis. Pero lamentablemente hay tantos factores en contra que es muy difícil lograr eso. Existen, digamos, padres o madres que tú las puedes lograr un rapport con ellos y que tú te aseguras de que ella le va a dar el tratamiento, pudieras tomarte el chance de dárselo mensual. Pero lo ideal es que sea o diario o 3 veces por semana mínimo, dependiendo del área donde viven, porque si viven en la montaña realmente ya no nos queda de otra, pero en las comunidades indígenas siempre debe haber alguien que supervise de que se están tomando los medicamentos. Gracias, doctora. Acá tenemos una pregunta. Nos dicen la incidencia, su opinión sobre la incidencia en pediatría de la tuberculosis peritoneal. Peritoneal. O sea, la linfadenopatía. Bueno, no especificaron, pero creo que sí se referían a, sí, se referían a Me eso, doctora. imagino, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que cuando tú has tenido depende, como les dije, del estado inmunológico del paciente, la incidencia es muy baja, pero así como la miliar ha regresado, la abdominal puede, o sea, acuérdense que la tuberculosis puede ir a cualquier parte del cuerpo, es una enfermedad de la gran simuladora, y un paciente que esté lleno de adenopatía, aparte de estudiarlo por una condición hematológica, hemato-oncológica, hay que estudiarlo por tuberculosis también. Así que yo en cifra realmente es muy baja, pero no tengo exactamente el número aquí en Panamá. Pero hay que sospecharlo. Bien, doctora, acá también otra pregunta. Con pacientes cuyos padres son positivos por tuberculosis, en cuanto a la profilaxis, ¿cuánto tiempo debería ser? Si tendría que ver con la clínica o si habría que esperar hasta un cultivo del paciente. Bueno, si tienes un contacto, tienes que estudiar, el paciente tiene contacto con personas enfermas. Primero, darle seguimiento epidemiológico, porque los adultos que están enfermos tienen que tomarse sus medicamentos. Y recuerden que los adultos son muy malos pacientes. Pero bueno, el paciente debe recibir profilaxis mínimo de 6 meses, pero a la vez asegurarnos o dirigir a ese paciente al TAES para que le den seguimiento tanto al padre como al niño. Pero se le estudia con el abordaje que mencionamos anteriormente. Ver si si es solamente contacto, si hizo infección o si ya tienen la enfermedad. Pero si es solamente la infección, 6 meses de tratamiento con isoniazid. Y en los menores de 4 años, que son los que tienen riesgo de complicaciones más graves, ¿verdad? No son a todos los niños, realmente se describe a los menores de 4 años, que son los que tienen la posibilidad de hacer
tuberculosis meningia y toda la miliar que se puede ir para cualquier parte del cuerpo. Gracias, doctora. Por acá tenemos otra pregunta con respecto a la vaciloscopía. Te mencionó que se realiza de lunes a viernes. Si un paciente para estudio idealmente no es recomendable hospitalizarlo los fines de semana. Pregunta. No se los aconsejo realmente porque ya vimos que la muestra se pierde, se daña. Pues Mycobacterium, si no tiene las condiciones ideales, no se debe refrigerar más de 12 horas, se debe procesar lo antes posible, o sea que realmente no tiene mucho sentido. Ojalá fuera un lunes para que puedas hacerle la recolecta lunes, martes, miércoles. Ese sería lo ideal. Listo. Gracias, doctora. Bueno, por ahora creo que ya no tenemos más preguntas. Ok, aquí hay otra pregunta, doctora. En hospitales de segundo nivel, donde no se cuenta con neumólogo, ni infectólogo o pediatra, el pediatra de segundo nivel puede iniciar el tratamiento antifímico y referirlo al TAES. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, si es, digamos, un paciente, depende de la edad del paciente, depende de dónde esté ubicado, digamos, de qué área, dónde vive. Lo ideal sería, si el niño tiene síntomas y hallazgos en la radiografía, enviarlo a un centro donde se le pueda hacer los estudios complementarios antes de iniciar el tratamiento antifímico. Sería lo ideal, ¿verdad? Pero si ya estás en un área muy difícil, que el paciente se te va a perder, bueno, lo meten en el programa y le dan seguimiento en su comunidad. Okay. Gracias, doctora. No tenemos más preguntas por ahora. Muchísimas gracias, doctora, por su exposición, por su tiempo. Gracias igual también a todos los que han podido asistir, tanto médicos internos, residentes, funcionarios, médicos pediatras también que nos acompañan esta noche. Ha sido excelente, doctora. Gracias por su tiempo y por también darnos esta charla sobre tuberculosis pulmonar. A la orden, jóvenes. Cualquier cosa a la orden. Okay, muchas Saludos a gracias. todos. Buenas noches. Buenas noches. Igual le invitamos a todos para la siguiente charla que tendremos el domingo y le estaremos haciendo llegar el enlace sobre nutrición enteral del paciente crítico pediátrico. Así que nos estamos viendo para la próxima charla. Buenas noches. Buenas noches.